experimentación Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros pobladores del planeta Tierra. ¿De cuál fumaste, carnal? Que en esos años se llamaba Terra. Entonces llegaron a este sector planetario y se ubicaron justo donde había una... ¿Ya está grabando? Ya, güey. Ya voy a decir mamadas, güey. Justo donde había posibilidad de procrear vida. Al ver otros seres vivientes, lo que sucedió fue que... ¡Oli! Va. Episodio. El otro día, güey, ya estaba yo ahí y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a ir para allá o qué? Le dije, pues no sé, güey. Primero vamos a ir viendo un cafecito o algo. Me dice, no, así en seco. Ya le dije, ¿es en serio? Me dice, sí, ¿qué tienen? Pero se van a enojar tus papás. Y me dijo, no hay pedo. Yo sé lo que hago, compadre. Pues bueno, iniciamos episodio número 15 de Mirando hacia atrás. ¿Ya listo? ¿Preparado? Preparado. Bueno. Iniciamos en 3. Esto comienza en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡action! ¿Qué onda, banditas? Sean bienvenidos a otro episodio de Mirando hacia atrás. Banda chula, preciosa, de esa que nos encanta que esté aquí, como cada semana. Besitos en el aniscreto, por no decir otra cosa. No, bueno, ya bien discreto el güey. En el anís, para que no suene feo. ¡Ay! Madre. En referencia a chistes de Pero ya que ya me agarraron de su baboso de boomers, o sea, se van a aguantar con mis chistes, güey. Son mis traumas, son mis chistes. Dame chance 2 años y ya después ya me haces el bullying si quieres, ¿no? Bueno, 1 y cachos, güey. Pues bueno, bandita, como sabrán, hoy, antes que nada, pues, felicitar al baboso porque el día de ayer fue su cumpleaños. Cachas. Entonces, pues, hermanito, que te lo hayas pasado bien y que cumplas muchos más. Sí, no, vengo bien crudo, güey. No, de hecho no. Cruda te la dejaron, güey. Nada, de hecho no. Sabe la banda, saben los seguidores. Bueno, quien me siga, güey. Casi no toma. Que, nada. Es muy solo raro. Ejemplo, solo cuando es una conmemoración, sí. Pero esas etapas de alcoholismo, aquí ya no. Ya pasaron. Bueno, de la mesa para acá no, pero de la mesa para acá. Ay, yo no respondo, A ver, no me señales, No me señales. Yo nunca señalé, dije de la mesa para allá. De aquí para allá. Sí, bien marronil, para allá. Pues bueno, amigo, aprovechando que estamos en esas fechas, el 21 de mayo, o sea, al día de hoy que sale este episodio. Hoy es 22. Digo, perdón, al día de ayer que salió este episodio. Se conmemora el amor. me fui tantito, güey. Sí, se notó que te fuiste a buscar el dato durísimo, güey. Sí. No, es que hoy, ayer, recalculando, ya. Estaba ordenando mis post-its, güey. Sí. Por dentro de tus neuronas, órale, pendeja, la info. No, ya en serio, se conmemora el desvivimiento de Venustiano Carranza, que es un personajazo dentro de México, pero su historia es como la de una novela, tiene de todo, hay traición, hay redención, hay avances, hay progreso, y también hay una barba y un bigotote como en esos años se tenía para las característicos. Sí, de la época revolucionaria. Pues bueno, amigos, si me permites, déjame darte la introducción. Bueno, pues ya que estamos aquí. A eso ya venimos aquí. Pues mira. ¿Para qué me niego? Ya entrados en calor, ya. Y vaya calor que sigue haciendo. En caliente ni se siente. Yo digo que sí, pero bueno. No, pues, y más. Pues bueno, déjame darte esta pequeña introducción al tema. José Venustiano Carranza de la Garza, citado habitualmente como Venustiano Carranza para los cuates, fue un político, militar y empresario mexicano. Participó en la Revolución Mexicana tras el asesinato de Francisco I. Madero y en el derrocamiento del gobierno de Victoriano Huerta. O sea, como lo dije al principio, hay traiciones también aquí. Sí, se va a poner bueno el chismecito. No, la neta sí, sabrosísimo.
Como primer jefe del ejército constitucionalista, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo desde el 13 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917, paralelamente a los gobiernos emanados de la Convención de Aguascalientes. Fue presidente constitucional de México desde el 1 de mayo de 1917 hasta su desvivimiento en 1920. Como le indica, dejó las bases de lo que hoy conocemos sobre las leyes que rigen al Estado mexicano. Por eso es importante conocer su historia y así que, sin más, adentrémonos al pasado para conocer a este personaje. Su origen es de ascendencia vasca, tío. Ah. No de esa vasca. de vasca. Provechito a quien esté comiendo. Fue vomitado. Yo creo que este güey era familiar de otro presidente que tuvimos por ahí. Sí. Varios que tuvimos. Varios. Varios. Carranza nació en la población de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Lugar que en aquel momento contaba con un poco más de 2,000 habitantes, que era mucho para ese entonces, ¿eh? Ahorita ya son un puño, 2 montones. Sí, es una población demasiado pequeña, o sea, literalmente conoces el pueblo en 5 minutos. Y Coahuila, literalmente, tierra caliente. Tierra caliente. En todos los aspectos, de hecho. El 19 de febrero de 1856, por decreto de Santiago Vidaurri, el estado de Coahuila de Coahuila fue anexado al estado de Nuevo León, por lo que, para el 59 de los 1800, en el año en que nació Carranza, Cuatro Ciénegas pertenecía a Nuevo León. Posteriormente, el 26 de febrero de 1864, Benito Juárez decretó la separación de Coahuila y Nuevo León. O sea, eran hermanitos, después ya no fueron hermanitos y se separaron de nuevo. Separó las colonias. Carranza fue miembro de una reconocida familia de la región, siendo su padre el coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana y ferviente admirador de Benito Juárez. ¿Cómo no vas a admirar a ese pinche chaparro? ¿Cómo no le vas a admirar, güey? ¿Ya le dedicamos algún episodio? ¿Ya le dedicamos una? Yo le dediqué 2, de hecho. ¿Una plática? Ah, entonces sí, fueron. Fueron 3. Entonces con las otras ya fueron 5. Pero sí, si no han visto el episodio de Benito Juárez, dense una vuelta por él. Vayan a verlo. Y ya y regresan después. Y si no, pues que también te no los obligo. ¿Quién soy yo para obligarlos? Nada más estamos medio tocándolo como de, el Benny. Sí, nada más. Y ya. O sea, no es a huevo que vayan. O sea, sí, pero si quieren, sí. O sea, no, pero sí. Por favor, ¿no? O sea, no digan sus mamadas. En cuya figura educó a sus hijos. El coronel Carranza también fue en varias ocasiones presidente municipal de Cuatro Ciénegas. O sea, ya tenía carrera política desde antes. Ya tenía su cierta experiencia. Fue jefe político de Monclova también. Al fallecer, fue sustituido por su hijo Venustiano en la presidencia municipal. Hay que recordar cómo se manejaba en estos años la política. Que eran como microimperios o microreinados dentro de los municipios y los estados. Prácticamente es lo que se le llamaban como dinastías. Porque pues obviamente había ahí ciertas formaban las relaciones debido a sus intenciones. Justo. Como que por viendo de qué manera podían tener algún beneficio. Un poquito más de solvencia para propio, particular. Sí. Pues sí, viendo el beneficio. ¿De la duda? El beneficio propio. Chinga. Inició su carrera política cuando fue elegido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, en la época del gobernador José María Garza Galán. Pero debido a que sus relaciones con él eran pésimas, absolutamente pésimas, renunció. Pero este güey renunció. Por tal motivo, cuando Garza Galán intentó reelegirse, Carranza se rebeló, participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz, Don Porfi, de que el movimiento no era antiporfirista. Bernardo Reyes fue designado mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se reintegrara a la política. Fue así como volvió a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, de 1894 a 1898. Además, fue diputado local del Congreso de Coahuila y diputado y senador al Congreso de la Unión. En 1908 ocupó la gubernatura de Coahuila de manera interina. Se creyó que sería el próximo gobernador, pero su participación en el movimiento reyista lo trajo oposición de Porfirio Díaz y de los científicos también. A pesar de ello, presentó su candidatura independiente al gobierno de su estado, siendo derrotado por Jesús del Valle. ¿El de los jugos?
Desde entonces viene el imperio de los jugos, güey. El del Valle estaba ya con todo. El del Valle ya estaba bien plantado. Desde la época de la revolución. Desde el porfiriato. El porfiriato. Del Valle, solamente mexicano. Sí, ya es de mexicano, sí, güey. Sí. No, es de Coca. Pues Coca es de Grupo FEMSA, pero pues obviamente tiene acciones en donde... Bueno, no, mejor dicho, Coca tiene negocios con Grupo FEMSA. Ajá, sí, tiene razón. Sí, son sociedades. Sí. Entonces por eso a lo mejor Benito por ahí meter esos productos. Pues ya veremos cómo hay desplazamiento en la bolsa de valores, veríamos los puntos, cuánto sube según Nasdaq. Ni al caso, güey. Pasamos del porfiriato a hablar de marcas, no mames. ¿Qué me crees? Un experto de administración de empresas. Corredor de bolsa. Ya analizando los flujos financieros, güey. Toda la macroeconomía, güey, cómo se desplaza. ¿Crees que me interesa la recesión? No sé si es un receso, güey, o no. Mi receso era comer. ¿Qué es esa mamada de la recesión? ¿Qué? ¿Va a ser un receso largo? Ya tuvimos uno apenas. De 2 años y medio, cabrón. Bueno, Carranza, como cualquier político, tuvo un cambio de partido, un cambio de ideología, una reestructuración. Y como lo sabemos, siempre son a beneficio propio cuando lo hace la gente que se cambia de partido. Sí, obviamente anda buscando ahí. Más que obvio. En un principio no se comprometió con Pancho y Madero. Un Panchito. Con Panchito, con el Panchis. Pues continuó con la esperanza de que algún día el general Bernardo Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra Garza Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía, y 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 no sucedía. No, sí estuvo largo entonces el proceso, Sí, güey, demasiado largo. No sucedía, no sucedía. No, mames, y sigue, güey. Y estuvo feo entonces. No sucedía, no sucedía. No sucedía. Y ASMR. Sí, no sucedía. Entonces. Y ya cerca de las elecciones presidenciales decidió adherirse al maderismo, exiliándose a San Antonio, Texas, y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas. Aunque no llegó a penetrar al estado como rebelde. Uf. No mames, de lo que se perdió, carnal. La neta, güey. No mames, cuando penetras a la que te dicen que no, chingues su madre. Sí, del estado, de la revolución, güey. ¿Estás hablando de leyes? Sí, güey. Cuando penetras la ley que no... Sí. Sí. Que partes en dos la ley. Sí, que sales así. Fue designado por Francisco Madero como gobernador de Coahuila, otra vez. Luego lo nombró secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad de Juárez, a pesar de ser un civil. Fue ratificado en su cargo de gobernador, para que poco después fue elegido. Como gobernador de su estado, organizó fuerzas auxiliares que impidieron el paso de los rebeldes orozquistas, a Coahuila en 1912. Bueno, de todos estos hechos que hay que hablar de Carranza, hay uno que destaca primordialmente, y es por yo creo que lo que más se le puede recordar al Beni. Al Benú. ¿Qué es la Convención de Aguascalientes, amigo? Una convención que, pues, acta un antes y un después de cómo se empezó a formar la Constitución en México, que es un hecho muy importante. Entonces, pues, si me permites, te voy a platicar de esta parte. Sí, porque la convención me suena a episodio de Bob Esponja, güey, cuando van gritando y la convención, y todos los políticos, güey, van ahí con sus libritos y la Constitución, Todos con su bigotote, güey. A caballo, a barbotas, güey. Sus trajesotes, así. La convención. Pues sí, porque son machotes, supuestamente. Sí. Como convención, así pinches bigotes. Sí, pues tenemos que fueran el baile de los 41, güey, con Hacha de la Torre Miguel enfrente. La convención. Me convenció. Te convenció. Nos convenció. No mames. No mames, güey. También vamos a... Hay que hacer marchas, güey. ¿Y en pro de qué? No más.
Se me antojó. ¿Gritas la convención? Siendo México un país libre, mañana marcho. Ah, güey, ¿vaya solo o no? Chuloquite, güey, ahí nada más uno, güey. Y ni siquiera por algún motivo trascendente, nada más. Y tu carta. En blanco, güey. Sí. La cartulina en blanco, güey, como en la escuela, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Para qué es eso? Estoy protestando. ¿Sobre qué? ¿Sobre Y no falta, güey, quien empiece. Miren, pelea por la libertad. Cero expresión. No, cero derecha, cero izquierda. Cero, güey, hay gente fumada, güey, que te entiende hasta donde no hay nada. Y le da un motivo a cosas que es de, güey, ni siquiera eso. Ese güey, no, es que no encontré plumón. Se me olvidó, güey. No mames. Sí, claro. Pero bueno, regresando a la convención. Convención. Ok, ya. En la convención, güey, de Aguascalientes, se le conoció como el nombre de Convención de Aguascalientes. Oh, no, güey. Se quebraron la cabeza. No, man. Güey. No, o sea, ni todos ellos juntos, ni nosotros, güey, en una mesa, no, güey, o sea. No lo imaginas, güey. Ni en el Pentágono piensan esto, güey. Es más, la NASA se queda pendeja, güey. Güey, la neta sí, güey, ¿no? De hecho, tendrían que investigar quién hizo este nombre, güey. Bueno, la NASA de hecho anda buscando a un chingo de gente, güey. La NASA anda buscando a esta persona. Al chile sí. Al chile sí. ¿Para qué te digo que no? Ahorita lo que es la NASA y el genio, puta. Pues bueno. Este fue. ¡Ay! Se fue, güey. Y de lado. ¿Estás bien? Porque sí, güey. Tantito. Pausa. Corte analítico. No, corte técnico. Creo que se nos está yendo. ¿Se está yendo? No, ya regresó. ¿Ya se regresó? ¿Ya se vino? Va. Ok, regresamos. 3, 2, 1. Esta convención fue convocada el 1 de octubre de 1914 por el Beni Carranza. Si bien en un principio los zapatistas no fueron llamados a la convención, luego de una masiva se incorporaron a las sesiones. Y fue así como se complicaron las aspiraciones políticas de Carranza, ya que villistas y zapatistas, se me cerró el archivo, expusieron sus ideales en la convención y lograron convencer a los carrancistas y obregonistas, que pronto se incorporaron a la nueva legislatura y pugnaron por el retiro de Carranza como primer jefe. ¿Qué zapatistas expusieron sus ideales? Y por favor te traes medio kilo de carne, 2 tortillas, 2 kilos de tortilla. No, ¿qué pedo? Y ya te dije, por favor, que hay que comprarle zapatos al niño. Puta madre. Ten en cuenta que ya es mayo, se están acercando las épocas de reinscripciones, los uniformes y tú de hijo de su madre. No, pero eso queda en otro momento. Qué envidia estar en esa época zapatista, güey. Nos van a funar, pendejo. Güey, por bien el chiste, güey. Pero sí, la neta. En su punto 12, el plan de Ayala Zapatista tenía prevista una junta de los principales jefes revolucionarios de los distintos estados, similar a la de la convención. Me apendejé, estaba tomando juguito. Sí, me di cuenta, güey. Para que así estos pudieran nombrar a un presidente interino, al que se le daría el cargo de convocar elecciones de un nuevo Congreso de la Unión. De reunión. Va otra vez. Porque como que se apoderó José de ti, güey. Amor, al que se le daría el encargo de convocar a elecciones de un nuevo Congreso de la Unión. Amén. La convención está por comenzar. Es Aguascalientes. Aguascalientes. Las calientes. Fuga de cerebros. Ay, pinche Peña Nieto. Sí, sí, güey, no mames. Ya me vaya en el episodio pasado. Sí, güey. Tienen que ver. Entenderán ese chistín. La neta, sí. Bueno, el Congreso de la Unión, que a su vez convocaría elecciones para integrar a los demás poderes del país. Si bien
esta parece ser la propuesta más democrática, más liberal, más correcta del mundo. De esas de las que sí dices, vale la pena. Este país va a progresar y va a ser primermundista y se va a chingar a Estados Unidos. Por la neta no fue así. Ah, ya estaba yo emocionando. Dije, sí, otra revolución, güey. ¡Vámonos! No sé por quién votamos, pero votamos, A güey. huevo, güey. Por chuponcito, güey, yo quiero. Sí. Carranza parecía no estar de acuerdo con esto. Su llamado para la conformación de la convención en la Ciudad de México no lleva a otra finalidad más que la de concentrar y organizar bajo su mando todas las fuerzas revolucionarias que a lo largo y ancho del país se les habían levantado en armas, para así constituirse en el hombre predestinado a ocupar la presidencia de la República, y no, como sucedió, en una especie de legislatura que buscó darle un nuevo rumbo a la República en vías de democratizar a la nación. Que bueno, hay que recordar el contexto de estos años, un relajo después de la revolución, no hay normas, no hay leyes, es la ley del más fuerte y hay mucho relajo. Era un salvajismo, güey, no hay normas, no hay leyes, cada quien se rige bajo la ley del chingadazo. La ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Sí. Entonces, agua y ajo, aguantarse y a joderse, güey. La verdad. Sí, güey. A pan y pito. La verdad es que no había pan, güey. No. Güey. Lo cesaron de su cargo y nombró a Eulalio. ¿A quién se llama Eulalio, güey? No mames. Pues él. Pinche pregunta toda tonta, güey. Sí, ¿verdad? Ay, no. Ay, qué pendejo. Bueno, ¿Quién es? Pues él. a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente provisional. Carranza, en lugar de acatar las decisiones de la Junta, lo declaró en rebelión. Y en enero de 1915 partió a Veracruz. ¿A Veracruz? A Veracruz. A ver a los jarochos. Ay, mero. Con el personal de su administración. Ahí reorganizó su ejército con el apoyo de los generales Álvaro Obregón. Con razón tenía sus grupos, Pablo González Garza, Cándido Aguilar y Salvador Alvarado, Jacinto Treviño, Francisco Cos, José de Jesús Madrigal Guzmán y otros. Y los compitas que se pegaron. Es que los conocíamos, güey, por eso. Sí. Además, al igual que Pancho Villa, decretó su propia ley agraria el 6 de enero de 1915 y expidió las adiciones del Plan de Guadalupe referentes al divorcio, municipio libre, independencia del Poder Judicial, accidentes del trabajo, suspensión de la Lotería Nacional, etcétera. O sea, este güey quería cambiar con todo el país. Había cosas buenas y había otras. Y ya empezaba de pinche revoltoso, la verdad. Más que revoltoso de influyente. Ah, bueno, ajá. Pero ya empezaba ahí como que de inconforme, como que ya... O sea, ya le da comezón algo. Yo creo que la canoa, güey, porque otra cosa no podría ser. Incluso sin el consentimiento del presidente electo, Woodrow Wilson, el embajador de Estados Unidos, apoyó con armas a Félix Díaz y a Huerta. Para abril de 1914, con el pretexto del desembarco de marineros en Tampico sobre tierras donde no se le permitían extranjeros, ocuparon Veracruz. La misión era destituir a Huerta, por ser ilegítimo y sobre todo controlar el ingreso del armamento. Si no entienden de qué Huerta hablamos, estamos hablando de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. Sí, no la Huerta de donde... No, no. O sea, ponte chido, güey. Ya te dijimos. A ver, güey. Deja de consumir eso. Ya no te la jales tanto, güey. Afecta. La ausencia de... Te matan neuronas, güey. Luego ya no pueden ni siquiera hablar, ya no estructuran bien, ya no les llegan las palabras a la ¿cómo se dice? Ya no se acuerdan de cosas, se les olvida así, ¿no? Ya no se la jalen. Bueno, no tiene nada que ver que me la jale diario, ¿verdad? Bueno, déjanos, ¿no? No, ya. Chingada madre. Uno se lida así. A Cantinflín no me lo toques. Bueno, man. si quieres. Te lo presto. Si tú ya te cansaste, el mío te está disponible Me todavía. ofende, pero ten. La misión era destruir a Huerta. Y por ser ilegítimo, y sobre todo controlar el ingreso de armamento. La lucha arrojó 200 bajas mexicanas contra 19 estadounidenses. La putiza, güey. Putiza que nos metieron, güey. 219, lo que sea, güey. Es una madriza, Sí, güey. Pues es de 80 a 20, güey. Ajá.
Existen telegramas enviados por Carranza en abril de 1907. ¿Qué, güey? Nada. A ver, háblalo. Es que fue un 90-10, güey. No, güey. Ujú. No, o sea, sí, güey, pero... Yo estoy hablando por el 100%, güey. Es que es... Bueno, ya. Matemáticas. Ahí luego vemos. Platicamos, güey. Hablemos mejor. Chismiemos. Existen telegramas enviados por Carranza en abril de 1907 que con fecha del 27 de abril de ese mismo año, expedido en Ciudad Juárez y recibido en Chihuahua, el pequeño texto comienza con la frase, muy urgente, y a continuación un texto críptico, he tenido varias 08.23.14.03.41. Así. Este tipo de mensajes cifrados fueron muy comunes durante el proceso revolucionario. Inclusive yo creo que hasta la Segunda Guerra Mundial se llegaron a ocupar. Todas las fracciones en pugna los utilizaron. Pues si alguien los interceptaba, podía apresurar una movilización e intervenir en su contra. Y el criptograma continuaba. Bastante este estado 48.55.11.15.77.69. Vete al 3.1416 TO 80. Ese. Y la diferencial de sobre 400. Y finalmente dice: me permito darle esta información por lo que tuviera que aprovecharla. Saludos, Pesqueira. Roberto Pesqueira Morales fue agente revolucionario en Washington y agente financiero del gobierno en México, en Nueva York, e incluso llegó a diputado de la Federación. Si bien se desconoce el contenido del telegrama, resulta notoria la repetición del número 48. Madero empleó este número en cartas personales para hablar precisamente de Estados Unidos. Una hipótesis no comprobada establece que posiblemente es una referencia al número de estrellas en la bandera norteamericana a principios del siglo XX, que corresponden a sus estados confederados. Si esta hipótesis aplicara a Carranza, se podría explicar que desde finales de 1915 existe correspondencia proveniente de Estados Unidos que reconoce al general mexicano como lo que él se consideraba, el presidente de la nación. A finales de 1915, Carranza decidió emprender una gira en el norte del país con el fin de consolidar su gobierno. Ese mismo año, en octubre de 1915, mientras se encontraba en la ciudad de Torreón, recibió un telegrama de Liceo Arredondo, su enviado especial en Washington, donde le anunciaba el reconocimiento de su gobierno por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya era reconocido como presidente. Sí, de los gringos, de parte de los gringos. No, de nosotros, güey, pero de parte de ellos, güey. Ah, bueno. Sí. Seguiste de los gringos y de parte de los gringos, güey. No puedes gobernar dos países al mismo tiempo, carnal. Pero sí querían. No, pues sí. De hecho, sí nos quieren conquistar. Exactamente, principalmente los de allá, ni siquiera los de acá, güey. Sí, no, los de acá nos vale madre. La neta. El presidente Carranza decidió anunciar el reconocimiento con un discurso pronunciado desde el balcón del Hotel Salvador, donde se encontraba hospedado. El texto de este decía así: querido señor Arredondo. Ok, va. Léelo. Va. Querido señor Arredondo. Tengo el placer de informarle que el presidente de los Estados Unidos americanos aprovecha esta oportunidad para extender su reconocimiento al gobierno de facto de México. No, eso lo prendería, güey. Sí, güey, no mames, güey. Sigue. En el cual el señor don Venustiano Carranza figura como jefe del Ejecutivo. No mames, don Vergustiano Carranza, güey. Don Vergustiano, sí. Yo lo comprobé. Y se lo probé. Y se la medí. ¡Hala! También. El gobierno de los Estados Unidos tendrá el placer en recibir formalmente en Washington al representante diplomático de dicho gobierno de facto, tan pronto como plazca al señor Carranza, designarlo y extenderle su nombramiento. Y recíprocamente. Ah, la cagó. Y recíprocamente. Ah, ya está. Y recíprocamente, el gobierno de los Estados Unidos acreditará ante el gobierno de facto un representante diplomático, tan pronto como el presidente tenga oportunidad para nombrarlo. Agradecerá a usted que se sirva a anunciar esta noticia al señor Carranza, con la brevedad que usted considere posible y oportuna. Queda usted sinceramente y le pido un afectuoso saludo y abrazo al pito de Carranza, R. Lansing. O sea, lo del pito ya fue cosa mía, Lo del pito ya fue antojo mío, sí, pero... Sí.
No mames, güey. Sí, así fue como reconocieron a Venustiano Carranza como presidente del país. Y pues bueno, que lo hicieron una potencia como la de Estados Unidos en ese, que era, si ya no era tan emergente, pero ya estaba empezando a tener demasiado poder, pues te indica algo. O sea, que Carranza se estaba moviendo bien. Sí. es notable. Sí, los bigotes no los donde acomodan. cartitas le mandaban, güey, diciendo facto. A la madre. Pero bueno, después se hizo el Congreso Constituyente de 1917. Cuando las fuerzas convencionistas fueron derrotadas, Carranza creyó conveniente consolidar en reformas constitucionales su movimiento político, cuestión que ya había comenzado a referirse sobre la necesidad de hacer la Constitución de 1857. Necesidad ya, chingada. Desde un discurso que dio en Hermosillo el 24 de septiembre de 1913. La debilidad del zapatismo permitió que se tomara la Ciudad de México. Y fue este triunfo el que le trajo el reconocimiento oficial del gobierno estadounidense en octubre de 1915. O sea, este güey derrocó a Zapata. Prácticamente. Sí, y de hecho fue que lo mandó a fusilarlo. En... No me acuerdo. Cananea. En las haciendas de Cananea. Creo que sí. Y a Pancho Villa por igual. Sí, o sea, los dos fueron la misma. Qué mal pedo, güey. O sea, era revolucionario, pero no era tanto, güey. Era tanto como arriba, Salvador. güey. Como francotiradores, güey. Madres. Así. Sí, efectos de pistola. ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Piu, piu! ¡Pum! No, eso no. Ese es el alcalde. Es el vecino. El 14 de septiembre de 1916 es el vecino. Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. En dicha convocatoria se estipuló que por cada 70,000 habitantes se nombraría un diputado, aproximadamente. Para algunos estados dominados por fuerzas villistas o zapatistas enviaron representaciones mínimas. Los requisitos de representación eran los mismos de la Constitución de 1857, solo que se incluía el no haber ayudado con las armas o desempeñando un empleo público con los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista, la anterior. Que era, a ver, contexto, para los que no están entendiendo ni pito. Yo tampoco lo entendía, pero ya ahorita ya lo entiendo. Los zapatistas y los villistas, si bien son héroes de carácter nacional en México, pero estaban divididos contra los otros revolucionarios. Porque si bien ambos querían derrocar a Huerta. A Huerta y antes a Porfirio. Los zapatistas y los villistas querían conservar el poder de la Constitución de 1857, que es algo que se hacía muy seguido, muy frecuente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas mantiene ciertos privilegios. Y, contrario a todo lo que conocemos, se trató de reformar todo lo que influyente con la Constitución para que se pudieran adaptar a las nuevas necesidades del México que se supone que se estaba construyendo. Pero es que sabemos cómo eran los mexicanos en ese entonces. Cerradísimos. Súper, güey. Entonces te pones a pelear con ellos. Y es más fácil. Pues los mandas a desvivir. Y por eso es que se acabó la vida de Zapata y de Villa. Posa de la... Quitan competencia. Al no tener competidores, que en ese entonces sí eran como competidores en la política, güey. Y en los poderes. Al no tener algún otro con quien pelear, pues obviamente tienen el camino libre, güey. Y ese es el detalle, güey. Y creo que mucha gente a veces no termina como de entender que muchas de las veces somos nosotros mismos los que causamos que también no se pueda avanzar, ¿no? Ah, claro. No es que está eso de que el peor enemigo de uno es uno mismo. Y de un mexicano es otro mexicano. Entonces Pues ya es no me veo una al espejo. No. No, bueno. Nunca sabes si tu reflejo te va a escupir. Va. Me hacía falta, güey. No tenía con qué. Se me acabó la crema. Bueno, solo se incluía el no haber ayudado con las armas, haber tenido un empleo público
o haber pertenecido a la causa constitucionalista, excluyéndose así el ideal de villista y zapatista, así como otros grupos antagonistas, tales como reyistas y maderistas. Dicho congreso fue una asamblea de políticos conformada principalmente por abogados, profesores, ingenieros y militares de clase media. Solo la minoría tenía experiencia parlamentaria, pues ya antes habían pertenecido a una agrupación llamada Bloque Liberal Renovador, que años atrás habían legitimado al régimen huertista, perteneciendo a la 26ª legislatura. A pesar de los regimientos previos, todas estas diferencias provocaron grandes problemas y polémicas durante las sesiones. Asimismo, la lucha armada había sido hecha por gente rural y los diputados que eligieron a México Futuro fueron elegidos por gente urbana. Lo cierto es que las regiones que habían sido más activas en la lucha armada tuvieron menos representantes en el Congreso Constituyente. Esta nueva Carta Magna plasmó diferencias con respecto a la Constitución de 1857, ya que la primera fue pegada al liberalismo y la segunda fue muy realista de acuerdo con las condiciones internacionales de su tiempo. Cuando Carranza propuso su proyecto de constitución, que originalmente pretendió ser una reforma a la Constitución Liberal de 1857, los diputados más progresistas repudiaron el texto, mientras que los del bloque liberal renovador estuvieron de acuerdo con él. Para la mayoría parlamentaria, no expresaba los ideales por los que ellos ni el pueblo habían luchado. La visión carrancista era insuficiente en temas de suma importancia para los diputados revolucionarios, obreros, campesinos y militares, que se habían solidarizado en cierta forma con villistas y zapatistas durante la convención. Al conocer el proyecto carrancista sobre la libertad de trabajo, por una parte, y la propiedad territorial, por la otra, que había sido tomada la de 1857, señalaron que las demandas obreras y campesinas no estaban siendo atendidas. Y claro, güey. Digo, una cosa es ser liberal y otra cosa es no cuidar a tu pueblo, güey. Pues es lo que te decía. Por eso había... Justo todo estaba de la chingada, güey. Sí. Sí. Todo. Apenas estaban, pues tal cual imponiendo las leyes, güey, a manera de que no se mataran entre ellos, güey. Y la bronca es que estaban haciendo un suicidio estas leyes. A raíz de esto, le exigieron al primer jefe se respetaran e incorporaran las disposiciones que luego serían conocidas como derechos o garantías sociales. A huevo, güey. Tienes que ceder. Pues sí. Los constituyentes ortodoxos, juristas y maestros en derecho creían inadecuada la incorporación de los derechos de los trabajadores en la ley suprema, porque contraviene la técnica constitucional. Consideraban inoportuno que ésta hablara de la duración de la jornada, salario mínimo y del trabajo de las mujeres, pues según ellos todo eso era legislación secundaria. Por su parte, a los legisladores provenientes de las luchas obreras y campesinas no les importó dicho argumento y se lo pasaron por los huevos, estando empeñados en ver sus demandas escritas en la ley suprema. Suprema la ley. Es que había también chinos, refugiados. Sí, bueno, hasta hubo explotación en esos tiempos, güey. En la antigua China siempre. En lo que era el prole, la prole o el proletariado, güey. Que eran tal cual la clase obrera y campesina, güey. Sí eran... Había mucha explotación. Todavía se venía como que dejando el tipo de... como el feudalismo. Ándale. Pero aún así, pues había zonas de castigo, güey. Que incluso en las haciendas actuales todavía hay evidencia de que había cuartitos como de castigo, güey. Que eran las mazmorras que les llamaban. De hecho... Mira, por ejemplo, con el objeto de hacer efectiva la reforma agraria, la redacción original del artículo 27 sostiene la fracción de los latifundios, desarrollo de la pequeña propiedad, la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas en las que les sean indispensables, el fomento de la agricultura y la prevención de la destrucción de la naturaleza. O sea, desde antes ya se tenía un poquito de cuidado, o sea, había más noción, yo creo que lo fuimos perdiendo con el paso de los años, ¿no? ¿De qué? De cuidado de la tierra y de la naturaleza. Eso sí, pues es que antes se regía todo por la base de la agricultura y la ganadería. Entonces ambos van de la mano para que se cuiden entre unos y entre otros, güey. Es como le llaman el círculo del negocio, el ciclo, güey. En el que, pues claro, si tú llevas a pastar animales, sí, con el monóxido y el metano que producen y todo ese show, ¿ok? Pero pues justo las heces, el que le llaman abono, pues, sirve como fertilizante para estas tierras, güey. Esas mismas tierras producen mejores alimentos. Y es un ciclo, güey. Sí, entonces llevaban más ese control en cuanto al cuidado. Y obviamente había menos pesticidas, había menos contaminación por químicos. Pues bueno, independientemente del proyecto que había presentado Venustiano Carranza, fue modificado sustancialmente y no obstante,
y no estaba de acuerdo con los cambios hechos a la misma. Este tuvo que adaptarse a ideales de sus antiguos enemigos irreconciliables que habían influenciado inclusive a sus más cercanos allegados, promulgando así la Constitución el 5 de febrero de 1917. Desde entonces sería conocida como la Constitución de 1917. Otro nombrezote, güey. Misma que introdujo algunos conceptos sociales muy avanzados para su época, como las relaciones obrero-patrones, que quedaron plasmadas en el artículo 123, y la reforma educativa y agraria, que quedaron plasmadas en los artículos 3 y 27, respectivamente. Pero bueno, pues ya hablamos mucho de cómo tuvo su metida de cucharota en la vida política del país Venustiano Carranza. Pero ¿cómo fue su presidencia? ¿Cómo llegó? Pues caminando, ¿no? En carro. A caballo. En carruaje. En carruaje. Sí. En carretón o carreta. Carreta, güey, por eso. Carreta. Fusiló al general Felipe Ángeles. Empezamos bravos, güey. Llegamos a exigir el poder. Sí, a ver, yo lo quiero. Me lo vas a dar. ¿Me vas a entregar al chiquito no? o no? Pero es que... Quítate de mi camino. No, sí, pásale. Vengo invencible. ¿Pero por qué lo mató? Si nomás le dijo que no. Vengo invencible. Que a mí no me lleven la contraria. Pero es que... No, nada, señor. Ok. Invencible, dije. Invencible. Invencible. A pesar de todo, Carranza se las arregló en mantener la neutralidad. Ah, perdón, me salté. Fusiló al general Felipe Ángeles por haberse unido a la fuerza de Villa, en tanto que Emiliano Zapata fue desvivido en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Corrijo, dije a Mecameca hace rato. No, dijiste Ay, no me acuerdo, dijiste tu nombre. Sí, pero es bueno. Chinameca. Bueno, detalles, pero ya se corrigió. No me sacrifican tampoco. No, pues no. Invencible. A pesar de todo, Carranza se las arregló en mantener la neutralidad de México en el marco de la Primera Guerra Mundial. Por un tiempo consideró seriamente aliarse con el Imperio Alemán. Después se arrepintió. Después de que el ministro de Relaciones de aquel país, Arthur Zimmermann, enviara a México el famoso telegrama Zimmermann en enero de 1907, invitando a México al conflicto del lado de los alemanes. Zimmermann metía en ese telegrama el ayudar a México a reconquistar el territorio perdido durante la invasión estadounidense en 1846, particularmente Texas, Nuevo México y Arizona. Carranza asignó a varios de sus generales a estudiar la posibilidad de recapturar aquellos territorios de los Estados Unidos, pero finalmente se concluyó que somos una bola de pendejos. Y que no servía para nada el ejército mexicano. Sí, no, exactamente. No, se concluyó que una guerra contra el vecino del norte no era factible. Carranza creía que toda posible ayuda por parte de Alemania no podría ser garantía ante el bloqueo de la Marina Británica. Carranza mantuvo una actitud displicente ante los artículos constitucionales 3 y 130, de corte anticlerical, mismos de los cuales expresó su oposición durante los trabajos del Congreso Constituyente. Una política de tolerancia hacia la Iglesia Católica en México como institución parecía de lo más pragmático ante la situación tan delicada en la que se encontraba el país. Carranza sostenía que las costumbres de un pueblo no pueden cambiar de la noche a la mañana. Para que la gente deje de ser católica, el triunfo de la revolución no es suficiente. El pueblo de México seguirá igual de ignorante, supersticioso, apegado, imbécil, idiota, tarados. Bueno, los últimos tres son mías, ¿eh? A sus antiguas tradiciones, hasta que reciba una educación. Pues tiene razón. Carranza propuso una enmienda para modificar aquellos artículos constitucionales, pero su propuesta fue rechazada por las legislaturas locales y por 2/3 del Congreso. No sería sino hasta la presidencia de Plutarco Elías Calles. Hijo de su pinche madre. Sí, güey, la neta, güey. Si que no sabe la historia de Plutarco Elías Calles, aquí la vamos a contar, pero neta, vamos a seguir con corajes. O sea, ese güey fue un perro, güey. Perro de aguas. Que los artículos anticlericales serían verdaderamente aplicados, lo que provocaría un nuevo conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. Que ese es otro tema que vamos a tocar después y ahorita no nos interesa. Nos agarraron aquí con Cristo, así, madres. Y pues bueno, como ya te había dicho, pues Carranza fue muy... Tuvo a mantener la neutralidad de México en el segundo conflicto internacional. El primer conflicto internacional. Sí, porque ya no me tocó el segundo, perdón. Pero ¿cómo es que pudo mantenerlo? Pues bueno, Carranza se encargó de mantener celosamente una política de neutralidad diplomática. Era muy celoso, güey. Este güey era tóxico. Como tu ex. No, ¿en serio? Sí, güey. ¿Tanto así?
Sí, Qué así. mal pedo, güey. Sí, es feo. No, sí, pobre Carranza. Güey. No, que él era No, tóxico. pobre México. Pobre México. Sí, a huevo. Eran otros años. Durante el conflicto internacional, influenciado por el sentimiento antiestadounidense en la población y debido a las continuas invasiones e intervenciones que Estados Unidos había hecho en el país, Victoriano Huerta había llegado a la presidencia gracias a las intrigas del embajador estadounidense Henry Lane Wilson en febrero de 1913, que derivaron en el derrocamiento del presidente Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, en un golpe de estado conocido como la Decena Trágica. El presidente Woodrow Wilson, de igual modo, había ordenado la invasión estadounidense del puerto en el puerto de Veracruz en 1914, provocando la muerte de 170 soldados mexicanos y de un número desconocido de civiles. Como consecuencia directa de las acciones de Lane Wilson, el asesinato de Madero y Pino Suárez desencadenó una nueva guerra civil, que se extendió hasta abril de 1915, cuando el ejército constitucionalista finalmente pudo derrotar a las fuerzas de su antiguo aliado, Pancho Villa, en la batalla de Celada. Esto pasa siempre cuando no te cumple tus solicitudes. Ajá, tus caprichitos. Ajá, o tus peticiones. Digo que en este caso, Villa y Zapata no hubieran seguido en guerra después de que Madero ocupa el poder, si él hubiera empezado a cumplir las cuestiones que había prometido, lo de la tierra para los campesinos, derrocar a los feudistas, a los hacendados, o sea, le valió 3 kilos de caca a Madero. La neta. Pero pues bueno. No obstante, Carranza fue capaz de sacar lo mejor de tan complicada situación, pues su gobierno fue plenamente reconocido por Alemania al inicio de 1917, en tanto que Estados Unidos haría lo propio el 31 de agosto de ese mismo año. Esta acción se pudo lograr como consecuencia del escándalo provocado por el telegrama Zimmerman, pues el vecino del norte se comprometía a reconocer al nuevo gobierno carrancista a cambio de que México se mantuviera fuera del conflicto mundial. O sea, le daba miedo. En la madre, güey. Pues es que era un punto de acceso para que vinieran a chingar a Estados Unidos. Es que siempre ha sido un punto de acceso, güey. La bronca es que corrías el riesgo de que ahora te conquistara Alemania. Güey, ¿qué está pasando ahorita con China? Y Estados Unidos y Canadá, güey. Y con Ucrania. lo del... Antes se llamaba Telecan, después pasó a ser NAFTA. Y ahorita era el TLC. Y actualmente, pues creo que ya ni tratado hay, güey. Ahorita es TBC, Deportes. Ahorita ves que Donald Trump. Donald Trump. Ah, pero Y sus aranceles, güey. Estaba diciendo que México es enemigo ahora porque es aliado de China, güey. bueno, algo así se pasaba en ese entonces, ¿no? O sea, necesito aliados porque saben que me conviene mejor tenerlos de aliados. Sí, pero pues lo iban a tachar de enemigo, güey. A final de cuentas. El vecino del norte se comprometía a reconocer el nuevo gobierno a cambio de que México se mantuviera fuera del conflicto mundial. Después de la invasión al puerto de Veracruz por parte de los marinos estadounidenses, México no estaría dispuesto a participar al lado de Estados Unidos en su entrada a la Gran Guerra, así que lo mejor que podía suceder para ambas partes era que el primero se mantuviese fuera del conflicto, o sea, México. Carranza también aseguró garantías a las compañías petroleras alemanas que operaban en el país, especialmente en la Ciudad de México, aunque el mayor socio comercial del petróleo de México para aquellos momentos seguían siendo los británicos. A la larga te acostumbras. Más del 75% del combustible usado por los británicos en su flota provenía de México. Carranza, no obstante, estuvo a nada de aceptar la propuesta de Alemania, hecha por medio del telegram Zimmerman. Y sí, mi hermano. Y al mismo tiempo fue capaz de detener otro intento de evasión por parte de los Estados Unidos para ocupar los pozos petrolíferos que se encontraban en el istmo de Tehuantepec y en Tampico. Para 1917 México producía más de 55 millones de barriles de crudo, los cuales se habían vuelto de gran importancia estratégica para los británicos y por extensión al resto de los aliados. Carranza amenazó con prender fuego a los campos petrolíferos de aquella zona si los estadounidenses invadían el territorio. Ante esas acciones, el historiador Lester Langley escribió que puede que Carranza no haya logrado cumplir con los objetivos sociales de la revolución, pero mantuvo a los gringos fuera de la Ciudad de México. O sea, de las pocas cosas buenas que hizo fue esta. La jugó peligrosa, güey. Pero, pues, con miedo cualquiera no entra. Pregunta a los perros que persiguen las motos. En 1920 buscó imponer como presidente de la República a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, pues ya para entonces era contrario a la ideología política mostrada por Álvaro Obregón y se encontraba desilusionado por la actitud de Pablo González Garza. Dicha actitud causó una revuelta encabezada por Álvaro Obregón, quien desconoció a Bonillas y se sublevó en su contra el amparo del plan de Agua Prieta y de Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, y por un lado González y por el otro, el otro. Cuando ambos bandos tuvieron el apoyo de la mayor parte del ejército, Carranza decidió trasladar la sede del gobierno nacional al puerto de Veracruz, o sea, hizo un Beni.
donde ya había permanecido durante la guerra con Villa. De esa forma salió con todo su gabinete y su familia. Su mobiliario no solo personal, sino de algunas de las secretarías del gobierno, más pertrechos de guerra y los fondos del gobierno federal. Grandes cantidades de moneda de plata y de oro, billetes y barras de oro y plata que había en la tesorería. Hubo continuos ataques al ferrocarril en las estaciones poblanas de San Marcos, Rinconada, donde mataron a su caballo mientras se lo montaba, y de Ajibes, en Puebla. El 20 de mayo de 1920 salió de esta última al conocerse que las vías habían sido dinamitadas, y se internó en la Sierra Norte del estado de Puebla con muchos de sus seguidores, incluida una escolta de cadetes del colegio militar. En un intento desesperado por alcanzar el puerto de Veracruz, llegó así hasta el pequeño pueblo de Tlaxcala-Untongo, Puebla, donde la madrugada del 21 de mayo de 1920, las tropas del general Rodolfo Herrero lo asesinaron mientras dormía en un jacal. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. En 1942 sus restos fueron depositados en el Monumento de la Revolución, donde permanecen hasta la fecha. Además, la bandera de México es izada media hasta el 21 de mayo de cada año en conmemoración de su desvivimiento. Y pues bueno, podemos decir que en conclusión, Venustiano Carranza, si bien no era un idealista y no apoyaba muchas ideas que tenían zapatistas y villistas, Ni porfiristas. zapatillas, y ni porfiristas, pero sí estaba a favor de ciertas mejorías y otras no tantas. Carranza era un conservador en muchos aspectos, pero no dejó de ser tan importante para este país para que tengamos la libertad que tenemos hoy. Que sí, fue de los pioneros. ¿Qué te pareció, amigo? Interesante, Nada más. la verdad. Bueno, nos vemos la otra semana. Bye. Bye. No, pues sí, güey. De hecho, tal cual, se conocía la historia de Emiliano, de Porfirio y así todo este pedo. Pero no sabía que había eso sí, desconocía como que un poquito la rivalidad entre revolucionarios que tenían el mismo objetivo. Pero no la misma visión. Ajá, exactamente. Y pues obviamente cada quien jugando con sus propios medios. Carranza fue uno de esos de los que quería tener el poder a huevo y lo obtuvo. Aparte lo obtuvo. Y lo obtuvo. ¿Y de qué manera, güey? Y partiendo miedo. Pero un chingo. Sí, la verdad sí, estuvo muy bueno este episodio. Yo creo que para conocer al personaje está súper chido. Y creo que tenemos pues, no solamente un personajazo, sino alguien que de verdad se impactó al país. También cambió y supo actuar para defender los intereses del pueblo de una manera u otra un poco subjetiva. Y que también supo defender bien a la patria. O sea, esa parte no le podemos recriminar. No, porque eso sí sucedió. Lo que sí podemos recriminar es que se haya cambiado de partido. Que ha sido porfirista, después se fue maderista, y después ya no era maderista, ni villista, ni zapatista, ni reyista. Y literalmente fue balanceándose entre uno, entre otro, y pues obtuvo lo que obtuvo, güey. Sí, lo que Citaríamos a Maquiavelo, güey. El fin justificó los medios, güey. Y sí, y lo obtuvo, güey. La neta, sí. Pues bueno, bandita, no sé si tengas algo más que agregar, amigo. No, lo mismo de siempre, amigo. Suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden que somos Mirando Hacia Atrás. Los vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y pues amigos, si me lo permites, ya cerramos ahora sí nuestro episodio número 15. Pues bueno, bandita, nos estamos viendo la otra semana. Recuerden, yo soy Ricardo Alex. Joaquín Juan, Joaco para los compis. Y nos vemos de aquí 8 días en un nuevo episodio en punto de las 5 de la tarde. Joaco, hermano, un placer. Un placer, amigo. Como siempre verte. Y bye. Ay. A lo borgo. Calor, güey.